damos la bienvenida a tu programa Palabra de Vida Eterna. En este momento vamos a compartir el libro de Génesis, Bereshit. En los cuatro vientos, Espíritu, sopla la vida. Estos huesos en los cuatro vientos, Espíritu, sopla la vida. Estos huesos subir, 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 una vez, subir, 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 una vez, oh subir. Libro primero de Moisés. Génesis. Capítulo 18. Versículo 16, ¿no? La vez pasada vimos cuando la promesa del nacimiento de Isaac y cuando aparecen los varones extranjeros en la presencia de Abraham, y Abraham le recibe y le prepara comida y le trata como buenos huéspedes. Y en una parte de la Biblia decía que es importante la hospitalidad porque algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. El trato con el semejante es muy importante, ¿no? Y vemos también acá que después de haberle dado ya la promesa y el plan que Dios tenía a Abraham, ya él se dispone también a establecer juicio sobre dos ciudades. La vez pasada habíamos visto la promesa que le dio aquí en el versículo 9. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y ella respondió: aquí en la tienda. Y él respondió: entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Entonces la promesa era que ellos dentro de un año, iban a tener un hijo. Por medio de Sara iban a tener un hijo. Y Sara como que le pareció extraño y tuvo como una risa así, no una risa burlona, sino como que así, como algo así, ¿no? Tipo, sos impactada. Entonces, el nombre Isaac representa se reirá, ¿no? Dios se reirá. Quiere decir que para Dios va a ser risa las dudas del hombre. Para Dios va a ser, no va a ser pena, no va a ser ninguna, es como decir que todo lo que a usted le es carga y es dificultad, para mí no va a ser ningún problema. Me voy a alegrar, me voy a reír de lo que a usted le parece cosa seria. Ese fue el nombre al final que quedó para el hijo de Sara, Isaac. Bueno, el versículo 16 ya dice: y los varones se levantaron de allí. Estaban todos sentados, ¿no? Estaban todos sentados, estaban ahí comiendo el becerro que había preparado Abraham, y de repente se levantan los tres. Y Abraham se sorprende. ¿Qué pasa? Porque se levantan ellos como que diciendo: ahora sí ya dijimos lo que íbamos a decir, ya hablamos lo que va a ocurrir dentro de un año, ahora vamos a lo que vinimos. Todavía Abraham no sabía cuál era el tema principal de estas personas. Recuerden que él pensaba que era un extranjero nada más, pero ahora va a ocurrir algo sorprendente. Y miren lo que dice acá: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolo. Entonces empezaron a mirar hacia Sodoma y a caminar hacia ahí. Y Abraham se levanta también con ellos y como que les sigue, sin saber todavía lo que va a pasar. Y el Señor dijo, versículo 17: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Entonces Dios empieza a decir: ¿será que voy a negar de decirle la verdad a Abraham? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Esto es muy importante, este tema, ¿no? Dios, acá lo que está saliendo es: yo voy a poder dejar que una persona que va a ser guía de una nación grande, que va a tener
la fe que va, a través de él se va a levantar muchos hombres de fe, muchas personas de fe. A él le voy a ocultar tan gran profecía que va a ocurrir. Así está preguntando. No. Yo tengo que decirle a Abraham lo que voy a hacer. Eso quiere decir que una persona que está conectada con Dios fuertemente por la palabra, por la fe, Dios le revela sus misterios y sus planes. Eso quiere decir. Porque hay otras personas que no saben qué es lo que pasa, no entienden, va por lo y cominte. Viven nomás la vida porque no pueden conectarse a las cosas. Entonces no saben qué es lo que va a ocurrir. No saben qué es lo que va a pasar. Igual que las profecías finales. ¿Por qué Dios le revela a Juan el apóstol, todas las cosas que va a ocurrir al final? ¿Por qué le revela a Daniel? ¿Por qué le revela a Ezequiel? ¿Por qué le revela a Jeremías? Porque eran personas que andaban conforme a su palabra, a su deseo. Entonces, andar en los caminos de Dios hace que Él te revele también lo que va a ocurrir. Miren lo que dice acá. Versículo 19. Porque yo sé, dice así, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. ¿Qué dice ahí? Que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que haga venir el Señor sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios sabe que Abraham va a mandar a sus hijos y a su casa. Sus hijos, todos sus descendientes, ¿no? Y su casa es su pueblo mismo. Él va a proteger su pueblo. Él va a cuidar su familia. ¿Por qué muchas personas no pueden, Dios no le puede revelar así las cosas para hacer? Nosotros vemos mucha gente que comete mucha torpeza, ¿no? Malos negocios, malos planes, todo errores. Siempre están cometiendo muchos errores y esos errores hacen que la familia muchas veces le vaya mal. ¿Sí o no? Les pese, tanto a los hijos como a la esposa, los vecinos, todo. ¿Por qué? Porque no han hecho justicia, dice. La gente quiere vivir bien, quiere ser cómodo, quiere tener todas las cosas, no quiere que le falte nada, pero no quiere hacer lo justo. No ya posee lo que a Dios le agrada, no ya posee. O ya posee siempre y contrame. Dios contrame. Entonces, por eso le va mal. Dios dice que Abraham va a enseñarle a sus hijos la palabra. La Biblia dice que él le enseñaba. Todo lo que Dios le mostró, él le transmitió a Isaac. Le transmitió también a Ismael mismo, y Isaac le transmitió a su hijo Jacob. Esa era la manera que ellos se instruían. Entonces, Dios sabe que Abraham va a ser instructor de sus hijos. Los padres de hoy en día, ¿qué creen ustedes? Son instructores de sus hijos. Dejan que los colegios le instruyan, le llevan en los mejores colegios. Piensan que porque su hijo entra en el mejor colegio, más caro, porque pagan más, son más instruidos. O porque le compra más libros, o porque le compra más, no sé, toda tecnología. Piensan que son mejor que otra persona. Pero ellos mismos no pueden instruirle. No pueden tomar el tiempo de enseñarle lo que dice la Escritura. Esa es la verdad. La Biblia está diciendo por qué Dios es amigo de Abraham. Después vamos a ver unos textos que hablan que Dios es amigo de Abraham por este corazón. Vamos a leer otra vez este texto. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que haga venir el Señor sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Vamos a ver unos textos. Santiago capítulo 2, versículo 23. Justo en el contexto de la fe sin obra es muerta aparece este versículo. Santiago 2:23 dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y dice más: y fue llamado amigo de Dios. Eso está en 2 Crónicas capítulo 29:7 e Isaías 41:8, como referencia les doy. Ahí está escrito que Abraham fue llamado amigo de Dios. Entonces el versículo de Santiago 2:23 dice que se cumplió la escritura porque Abraham creyó. Y la palabra amigo
significa al que le podemos confiar, al que le podemos declarar ya libremente nuestros proyectos y nuestros planes. Siempre se escucha, se dice, decime a lo que te pasa si yo soy tu amigo. Siempre se dice así, ¿no? Yo soy tu amigo, será, Verena, se lo doy. Muchas veces le decimos más a nuestros amigos las cosas que a nuestros papás. Por eso, cuando uno habla de amigo, significa un confidente personal. Entonces, Dios le consideró a Abraham su amigo, entonces algo muy especial, ¿o no? Algo muy importante. También el mismo Yeshua dijo a sus discípulos que ustedes son mis amigos. Yo les voy a revelar todos los misterios porque ustedes ya no son siervos, son mis amigos. Yo no le voy a llamar siervos, sino le voy a llamar amigos. A ver, Isaías 41. Isaías 41, versículo 8. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham. ¿Y qué dice ahí? Mi amigo. Está hablando que Israel es a quien Dios escogió. ¿Por qué? Porque ellos son descendientes de su amigo. Son los descendientes de su amigo. Es lo que estamos viendo ahora en Génesis. Dios va a través de Abraham va a hacer la voluntad de Dios con su familia, les va a enseñar el plan de Dios, les va a enseñar las cosas de Dios. Por tanto, Abraham es mi amigo, él hace socio a ese cuate, él es mi servidor más fiel, mi confianza se puede decir. Imagínense qué relación tenía Dios con Abraham. ¿Y por qué era esa relación? Porque él iba a hacer las cosas de Dios, los planes de Dios. Él iba a ser que iba a ejecutar el plan de Dios, el plan de redención que Dios estaba pensando para la humanidad. Eso es algo grande. Ese es el anhelo que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener. Que Dios quiera hacer su plan con nosotros. Que Dios quiera cumplir su voluntad con nuestra vida. Ese es lo más. Cuando nosotros somos, por ejemplo, útiles para Dios, Dios se agrada en nuestra vida. Salmos 25, 12. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? El que le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión, vamos a leer otra vez del 12. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Pregunta. Ma palao la ñande yaragui. Así está bien, ¿no? Ma palao realmente la ñandera. Salmo 25, 12, ¿no? Mala realmente la ñande yaragui. Así pregunta. Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Este es un salmo referente, ¿no?, a las promesas que Dios le estaba dando a Abraham y que se están cumpliendo en sus descendientes, en los que están haciendo pacto con él. ¿Y con quién tiene comunión íntima? Dice, la comunión íntima del Señor es con los que le temen. Entonces, los que tienen temor de Dios tienen también una comunión íntima con Él. ¿Qué quiere decir? Que pueden saber sus planes, pueden saber su idea. Pero desde que yo la dio, tu vida es un desastre, ¿cómo crees vos que podés tener comunión con Dios? Eso es un poco el problema que hay hoy en día. Las personas ya le usan a Dios como un señor raro, como un tipo patrón guazú, a tipo ella portaponante hará de premia, pero no es como alguien que tiene confianza con él. No sé si me están entendiendo, ¿no? Lo que estamos tratando de ver que tenía Abraham. Abraham tenía confianza con él. Y eso es lo que tenía que llegar a nosotros también. Dice aquí, la comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos, a esos que le temen y tienen comunión íntima con Él, les hará conocer su pacto. Es por eso que mucha gente no conoce el plan de Dios. No sabe qué es lo que va a evaluar Dios y potá. Por eso se forma un montón de denominaciones, un montón de congregaciones que tienen diferentes tipos de mensaje de acuerdo a su
mentalidad, porque no hace una comunión íntima con Él. ¿Y qué es? ¿Cómo se tiene comunión íntima con Él? Uno diría, y arrodillándote, y clamando, y haciendo ayuno, oración, también. Pero sobre todo, entendiendo su plan, conectándose con su mensaje, con su palabra. Eso es lo que Abraham hacía. Abraham se conectaba con su plan, con su idea, con su camino y con su justicia. Y por eso entendía los planes de Dios. Bueno, volvamos a Génesis. Estamos entonces en el versículo 19 donde dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que haga venir el Señor sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Vamos a otro texto, Éxodo 12. Fíjese de lo importante que era que tu descendencia sepa la palabra, tu genealogía sepa la verdad. Eso era lo importante. Éxodo 12, el versículo 24. Dice, refiriéndose a la Pascua, a la fiesta de Pesach, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que el Señor os dará, como os prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua del Señor, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Fíjense que hay algo interesante acá. El plan de Dios era que nosotros hagamos sus actividades, hagamos sus proyectos para que nuestros hijos pregunten por qué estamos haciendo. O por ¿por qué hacen ustedes estas cosas? Y ahí vos le podés enseñar, porque un día Dios así hizo con nosotros. Porque un día Dios así nos salvó, nos rescató. ¿Qué es el problema ahora? ¿Qué es lo que los hijos aprenden de los padres? A ver, ustedes mismos calculen. ¿Qué es lo que los padres le enseñan a sus hijos? Hoy en día son puros padres orgullosos y altaneros. Como el famoso dicho, como yo quiero le voy a criar a mi hijo porque yo soy su papá. O como yo quiero le voy a criar a mi hija porque yo soy su mamá. Yo sé lo que hago. Ese es el término que ahora usan los padres. Así es la verdad. No pueden más volver al plan original de Dios. Por lo menos nosotros que creemos en la Biblia tenemos que salir de ese sistema, ¿no? Tenemos que empezar a ver cómo quiere Dios que yo le enseñe a mis hijos. ¿Qué quiere Dios que le enseñe? ¿Qué quiere Dios que haga? ¿Cómo quiere Dios que hable delante de ellos? ¿Cómo quiere Dios que hable ante las personas? ¿Cómo quiere que me comporte? Pégase ahí, cuadana. Entonces dice la Biblia, ahí Dios va a tener comunión conmigo. Por eso Dios está llamándole amigo a Abraham, porque Abraham va a hacer las cosas que a Dios le agrada. Pero sigamos leyendo. Deuteronomio 6:6. Deuteronomio 6:6. Este es un famoso versículo, el gran mandamiento, sale en el versículo 4, ¿no? Vamos a leer el versículo 4. 6:4. Oye Israel, Shema Israel, ¿no? Shema Israel. Ese es Oye Israel. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es lo primero que Dios nos dice, que tenemos que amar. Y amarle es servirle, estar pendiente de las cosas que Él dejó, sus planes, sus fiestas, sus objetivos. Ese es amarle. Amar no es, te amo Dios, oh, te amo Dios, como la gente cree, ¿no? Con todas tus fuerzas dice, oh Dios, te amo con todas mis fuerzas. Y parece que cuando está saliendo su vena eso, piensa que es toda su fuerza. Pero anda, él ama su con toda la fuerza. Con toda la fuerza es servir, porque amor es servir, caminar, andar. ¿Eso es o no? Bueno, después dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, dice. Entonces, amarle con todo tu corazón es servirle. Y ahora te digo que estas palabras que estás aprendiendo, estas palabras que estás recibiendo, van a estar en tu corazón. ¿Pero para qué?
¿Para qué quiere Dios que la palabra esté en mi corazón? Dice ahí. Y las repetirás a tus hijos, dice. Así dice o no. Si vos aprendiste mucha palabra en toda tu vida, pero nada le podés enseñar a tu hijo, ahí sí ya está frito ya. Todos los días aprendés, conociste mucha escritura, pero no puedes sacar nada para enseñarle, ni con tu vida, ni mucho menos con tu boca. Entonces fuiste. ¿Es triste o no? Hay padres que se han pasado toda la vida yendo a la iglesia, pero no pueden enseñarle nada a su hijo. No pueden hablarle nada de la Biblia, no pueden ni leerle un texto, ni compartir nada, ni explicarle las situaciones que están viviendo por la palabra. Entonces, están cumpliendo ese mandamiento, el gran mandamiento. Escucha Israel, el Señor tu Dios, uno es, la amarás con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente. Y estas cosas vas a guardar y vas a repetir. A repetir. ¿Sí, bueno? Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Peaja en la tua así reenviapo. La tua así doy apoyo a cosa. Entonces el hijo no va a poder tener camino guiado por Dios y Dios tampoco va a poder tener comunión con esa familia. Esa es la verdad. No va a poder saber entonces los misterios de Dios, no va a saber los planes de Dios, no va a saber los propósitos de Dios, no va a saber nada de Dios. Proverbios 3, versículo 1. Dice, hijo mío, no te olvides de mi Torah, de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión. Y fíjense lo que dice ahí, ante los ojos de Dios. Vos no te tenés que sentir, yo sé que estoy bien con Dios y punto. Eso no sirve. Si vos no podés hallar buena opinión ante los hombres, entonces quiere decir que algo anda mal. Y una de las formas, fíjense, una de las formas que le voy a dar como tipo tic, un tipo tic. Una de las formas que vos vas a descubrir si está caminando bien o no, es cuando una persona que realmente no te conoce, que no sabe nada de vos, pero la primera impresión que tiene al compartir unas primeras horas ya es desagradable. Ahí te vas a dar cuenta que anda mal. Porque muchas veces a una persona que te conoce mucho, de mucho, por ahí alguna cosa no le cayó bien y por eso le fue desagradable, ¿no? ¿Me estás entendiendo, no? Ese tip. Pero cuando una persona que nada que ver, nunca te conoce, por las primeras 2-3 horas que está compartiendo contigo y ya le caíste mal, ya sos desagradable, ya muchísimas cosas, vio incoherencias o cosas raras o cosas extrañas en tu vida, en tu comportamiento, entonces ya tienes que llamarte la atención. ¿Entiendes, no? Porque una persona extraña no puede saber toda tu vida, eso es lo primero que está viendo, tal vez no está viendo el completo, pero ya eso es lo que muchas veces muestra, ¿no? La característica de una persona. ¿Cómo vos te presentás de entrada ya con alguien? Por eso es importante que tengamos, dice ahí, buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Si la mayoría de las personas tiene casi la misma crítica sobre nosotros, casi la misma, entonces hay problemas también. Tenemos algunos problemas, tenemos que examinar nuestra vida. Ese es un momento para corregirnos. No se le ocurra decir, yo mi conciencia está bien con Dios y no me importa lo que todo el mundo diga de mí. Ahora, si es un determinado grupo, hay que calcular también. Si es un grupo determinado lo que me está juzgando, entonces puede ser que esté equivocado ese grupo. Pero si es un grupo y otro grupo que ninguno de los dos tiene ninguna relación, tienen el mismo concepto hacia mí, erróneo, algo está mal. O 3 grupos, o 4, o 5. Algo está mal. Yo no puedo decir entonces que esas personas están mal. Yo tengo que identificar mi vida. Proverbio 22. Proverbio 22, 6. 22, 6. Ven también lo que dice acá. Instruye en boé. Eso quiere decir, ¿no? En boé. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo,
no se apartará de él. Cuando es chiquito, vos no tenés paciencia por tu hijo para enseñarle la palabra. Entonces cuando sea viejo, ya no vas a poder hacer nada. No vas a poder remediar. En otra parte de la Biblia dice que el muchacho consentido avergonzará a su madre, dice. Y muchos padres somos muchas veces consentidores con nuestros hijos. Nosotros no le queremos decir muchas veces sus verdades como le va a decir otra persona. Otra persona sí le va a decir sus verdades. Esa es la realidad. No existe luego un papá perfecto, ¿no? Esa la pea no, ¿cómo se dice? Esa pea no corrige cuaira y familia. Todos los padres somos menos exigentes con nuestros hijos. Así es. Esa es la tristemente célebre realidad. Por eso Dios nos está dejando la instrucción. ¿Qué es instrucción? Capacitarle, enseñarle, mostrarle qué es correcto y qué no es correcto. Si yo no me instruyo, si yo no me preparo, si yo no entiendo el plan de Dios, ¿cómo le voy a poder mostrar lo que es correcto y lo que es incorrecto? Si voy a tratar de hacer por mi buen corazón, como quien dice, voy a ver yo lo que está mal y lo que está bien de acuerdo a lo que yo siento, nunca voy a ver cosa mala en mi hijo. Siempre va a estar bien, aunque él haga desastre, aunque sea el peor niño, para mí siempre va a ser más bueno, porque yo no tengo una forma de instruirle de acuerdo a una regla que Dios me ha dado. Por eso dice, instruye, y la instrucción, la palabra instrucción, ¿cómo creen que se traduce también? ¿Cuál es instrucción? La palabra ley es también instrucción. La palabra Torah es instrucción, la instrucción de Dios. Entonces, dale la Torah. Muéstrale la Torah, enséñale la Torah. Eso hará que cuando sea viejo también camine en los pasos de Dios. Josué 24:15, y con esto vamos a volver a Génesis después. Josué 24:15. ¿Se acuerdan que había dicho Josué cuando finalmente él ya conquistó la tierra prometida y ya todo el mundo está en su lugar y ahora él establece un acuerdo con ellos? 24:15 dice así. Vamos a leer desde 14. Dice 24:14. Josué 24:14. Ahora pues, teman a Dios y sírvanle con integridad y en verdad. Y quiten de entre ustedes los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Dios. Entonces, ¿qué consejo le está dando Josué cuando ya ellos están recibiendo la tierra prometida? No piensen cómo eran sus padres antes. Si sus padres eran idólatras, si sus padres sirvieron los dioses de Egipto, si sus padres sirvieron los dioses de Canaán, ustedes no. Ustedes no tienen que ser así. Ustedes tienen que cambiar esa mentalidad. Ahora, si no quieren cambiar, ¿qué le dice? Versículo 15, ¿no? Si mal os parece servir al Señor, escojan hoy a quién servirán, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Dios. Ustedes elijan a quién quieren servir, pero yo les digo que yo, su líder, el que ha recibido la unción de Moisés, el que les ha guiado hasta acá, el que les ha traído a la tierra prometida, yo voy a servir a Dios. Ese va a ser mi Dios. Él se puso como ejemplo. Si tu familia no quiere servir a Dios, si tu hijo no quiere servir a Dios, si tu vecino no quiere servir a Dios, ¿vos le vas a seguir la corriente? Más veo, ahí no servís a Dios, ya caupante más, antes ya caupa. Ya farrea pava y pante, ya mombopaja la Biblia, ya. Todos los son así. Siempre la gente, todos los son así. Pero todos los son así. Digo, todos los son así. Ese dicho siempre usan. Yo no voy a ser así. Así dice aquí. Ustedes sean así, yo no voy a ser así. Yo voy a servir a Dios. Y mi casa quiere decir primero mi familia, mi tribu, mi pueblo. Vamos a servir a Dios. Ese es el corazón de Abraham. Eso es lo que ahora Dios está viendo
en Abraham y por eso está teniendo pacto con él. Es importante ver profundamente este tema. Ahora sí, Génesis 18. Entonces, versículo 20, ¿no? Entonces el Señor dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremos. Dios está diciendo, voy a declararle a Abraham lo que voy a hacer. ¿Por qué? Dice aquí que el clamor contra Sodoma, alguien está clamando. Ustedes saben que alguien clama. Cuando el pecado ya abunda demasiado, la misma tierra clama. La naturaleza clama. Imagínense en ese tiempo cómo se vivía en Sodoma y Gomorra. Cuentan algunos textos de la Biblia que ahí era todo injusticia. Ahí no había justicia. Toda era injusticia. No se le perdonaba la vida a cualquier persona. Se le mataba al inocente. El culpable quedaba libre. Había abusos de menores. Había abusos de autoridad. Había corrupción. Todo tipo de crímenes se hacía. No se hacía justicia. Entonces muchos niños clamaron porque había abuso de menores. Había ¿cómo se llama? La homosexualidad, se puede decir, obligatoria. El que no quería ser sometido era obligado. Todo tipo de crímenes ocurría en ese lugar. Por eso dice una parte que Lot afligía su alma, dice, viendo los hechos inicuos de esa gente. Afligía, dice. Viendo lo que... Pero él se fue a vivir ahí, ¿no? Entonces, al final, esto Dios no dejó que ocurra en vano. La tierra clamada. ¿Ustedes qué creen? Esto es una profecía. Recuerden que es una profecía. Los últimos tiempos también van a ser así. La tierra va a clamar justicia. Por tanto, atropello a la dignidad humana. Hoy en día se hacen toda clase de atropellos. Siempre se ha hecho, pero en los últimos tiempos está llegando al colmo. Los abusos que se está haciendo contra menores, contra niños, violaciones, asesinatos, crímenes. Todas esas cosas, ustedes escuchan, ¿no?, en las noticias, todas las cosas que se hacen en otros países. Tráfico de órganos, tráfico de menores, secuestros aquí, asesinatos. Los políticos roban al pueblo y el dinero que iba a ser para la salud de los niños se va para las modelos, para las fiestas. Así es. Para la droga, todo eso. Entonces, todo eso Dios está viendo. Tarde o temprano va a llegar el clamor ya de la tierra. Bueno, dice, entonces el Señor dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Esta es la prueba de que el juicio final va a llegar. Recuerden lo que Dios le había dicho a Abraham acerca de la tierra de Canaán, que su pueblo iba a estar viviendo 400 años en Egipto y después iban a volver y recuperar esa tierra porque aún no había llegado el colmo de la maldad del amorreo, del cananeo. Quiere decir que Dios sabía que la maldad de los cananeos iba a llegar a su colmo máximo en el tiempo de Josué, tiempo que ellos conquistaron la tierra. Ese tipo de colmo de pecado ahora ya estaba viendo en Sodoma y Gomorra. Ese tipo de colmo de pecado también llegó a Israel, las 10 tribus que se habían apartado. Ellas ya habían llegado al colmo de pecado y Dios envió juicio. Después el colmo, ¿a quién le llegó? A Judá también. El colmo de herejía y de pecado, de injusticias contra las personas, de no hacer las cosas como a Dios le agrada. Cuando ya llega el colmo, tu corazón ya llega a un colmo de soberbia extrema. Atiéndame en esto. Cuando ya no te interesa a nadie, no querés saber nada de nadie, toma, no lo ama, no ande yaguaín en Baracayá, de vecino, no querés saber nada. Cuando ya tu corazón llega a un estado de que no te importa a nadie, es el momento en que Dios está preparando lanzarte su juicio. Así es. Ya tu corazón ya está, que se mueran todos. Entonces, ahí está. Voy a tocarte ahora.
Ahora estoy preparando mi juicio. Eso es lo que llegó acá. Veamos más qué dice. 21. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Descenderé. Acá no quiere decir que Dios va a venir y va a pararse ahí. Sino este es un término que representa, que estaba viendo la Torah, representa que voy a hacer un estudio profundo, se puede decir, una investigación profunda, eso quiere decir. Voy a hacer una investigación profunda para ver si todo esto que estoy recibiendo, todo este clamor que está llegando, es así, si sus obras consisten en eso. Eso quiere decir. El tipo, Ahata shetea hesha. Pero Dios no desciende, ¿no? Dios envía nomás sus mensajeros. Versículo 21. 22, ¿no? Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante del Señor. Entonces eran 3 ángeles, ¿no? 2 se fueron ya, bueno, nos vamos a la misión. Y uno quedó ahí, conversando con Abraham. Este ángel es el que estaba hablando de parte de Dios, ¿no? Es un enviado especial, ¿no? No se puede decir que era Dios mismo, pero se puede decir que era un ángel que estaba hablando de parte, un mensajero celestial. Cuando los mensajeros celestiales hablan, es lo mismo que Dios estuviera hablando. Es lo mismo que lo que ellos responden, es lo mismo que Dios estuviera. Dios le usa a ellos tipo como parlante, ¿no? Son lo que se llama la agencia divina. Ahora vamos a ver un texto en Romanos 8:19. Romanos 8:19. Algo que Pablo dijo ya una vez. Romanos 8:19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguantar la manifestación de los hijos de Dios. Atiéndame en ese versículo. Vamos a decir en nuestro lenguaje. El deseo grande del mundo. Lo que la tierra quiere. Fíjense lo que dice que la tierra quiere. Lo que la tierra quiere es, dice, el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Es que los hijos de Dios empiecen a vivir lo que tenía Dios preparado para ellos. Eso es lo que la tierra quiere. Acá, épico, gente oyapota la creador oypotá. Esta tierra fue creada para que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Y esta tierra espera que nosotros hagamos esto. Pero hasta ahora estamos haciendo lo contrario. Recuerden cuando la primera vez la tierra ya se enojó con el hombre. La primera vez que la tierra clamó a Dios por algo. ¿Quién se acuerda? Antes de Noé. En tiempo de Noé también clamó. Antes de Noé, cuando Caín le mató a Abel, dice. La sangre de Abel clamaba desde la tierra, porque ya se había cometido algo que no estaba en los planes de Dios. Entonces acá la tierra quiere ya que el hombre haga su voluntad. La voluntad de Dios, ¿no? Dice, versículo 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que lo sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción. Fíjense lo que dice ahí, ¿no? ¿Será que Pablo es medio loco, por eso habla estas cosas? ¿O tiene sentido lo que dice? La misma tierra va a ser libertada de la esclavitud, de la corrupción. Ahora la tierra es esclava de tanto corrupción que hay, ellos están esclavos. Es como nosotros decimos cuando se suele hacer un planeta y se pone ahí que todo mafioso, el planeta todo moribundo ya, y estoy sufriendo, ¿no? Algo así, simbólicamente, ¿no? No es que estamos haciendo doctrina de la Pachamama o de la Madre Tierra, ¿no? Es una forma de expresar, ¿no?, que está usando el apóstol Pablo. Después dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a libertad gloriosa de los hijos de Dios, dice. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora, dice. La tierra, toda la creación que hace, gime. ¿Qué es gemir?
socorro, pide ayuda, auxilio. Entonces esa tierra de Sodoma y Gomorra estaba siendo totalmente corrompida por esos ciudadanos y clamaba ya a Dios. Era el sufrimiento de esos niños. Era el sufrimiento de las personas que por injusticia tenían que morir o iban presas injustamente o se les hacía cosa injusta. Todos esos dolores, por más que haya gente que no conozca a Dios, no conozca nada, pero el que esté sufriendo injustamente, eso va a Dios, porque todos son su creación. Hasta los animales maltratados, su clamor, su dolor va a Dios. Cuando vos maltratás a un animal, cuando vos menospreciás a un animal, es una creación de Dios. Entonces Dios escucha eso, su clamor. No piensen, algo ya aguante, algo de mombón, algo no vale. ¿Sí o no? No. ¿Y cuánto más un ser humano? ¿Cuánto más un ser humano? ¿Sí o no? ¿Están entendiendo? Esta era la situación de Sodoma y Gomorra. Ezequiel 16, versículo 49. Dice, miren lo que dice acá. Ezequiel 16, 49. He aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Es una comparación que ahora Ezequiel está haciendo sobre Judá y las 10 tribus de Israel, Samaria, comparándole que ustedes están teniendo el mismo pecado que tuvo Sodoma, el mismo pecado. Y Dios envió juicio contra Sodoma por las mismas causas que ustedes están ahora haciendo. Así que, ¿qué creen que le esperaba a Samaria? Si las mismas cosas que Sodoma estaba haciendo en su época y Dios envió juicio, estaba haciendo ahora Samaria, entonces va a venir el mismo pecado. Las mismas cosas está haciendo ahora la humanidad. ¿Qué creen ustedes? Va a venir el mismo juicio también. Las mismas cosas. Bueno, vamos a terminar Génesis. Versículo 23, 18-23. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Cuando vio Abraham que se iban a Sodoma y Gomorra para establecer juicio, directamente, ¿en quién creen que pensó? ¿Por qué le interesaba Sodoma y Gomorra? Porque ahí estaba viviendo su pariente. ¿Cómo vas a destruir esa ciudad y vive mi pariente? ¿Se dan cuenta cómo Abraham, por más que su pariente le menospreció muchas veces, en su corazón nunca se olvida de él? Ahí está mi sobrino Lot con su familia. Señor, por favor. Él, por más que tal vez no es tan fiel a tu palabra, pero él es una persona justa. Él cree en vos. Yo le enseñé toda la palabra. ¿Le vas a destruir también? Eso no está bien. Le reclaman a Dios. Versículo 24. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Esto es una forma de decir, en una ciudad puede ser que haya gente que realmente esté sirviendo a Dios. Vas a destruir todo sin pensar que haya gente ahí que pueda estar sirviendo. Quizá haya 50, dice. Entonces, ¿Dios qué le dice? ¿Qué le responde Dios? Dice, versículo 25, lejos de ti hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Esto sigue diciendo Abraham, ¿no? Entonces respondió el Señor, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Imagínense lo que vale la vida de los justos. Que ahora, ¿qué son justos? Que nosotros teníamos antes otro concepto de justo, ¿no? El que creyó nunca más voy a acordar de tu pecado, ya era justo. Es una persona que está viviendo lo que Dios dice. ¿Qué les parece a usted el que nosotros estemos haciendo la voluntad de Dios, sirviendo a Dios conforme a su palabra, celebrando sus fiestas? Eso ya trae bendición
a un barrio, a una zona o a una región. ¿Ustedes sabían? Aunque la gente se burle de nosotros, le parezca chistoso, se ría, pero la Biblia está mencionando que si hay 50 justos, voy a perdonar esa ciudad. Por eso es que los cristianos, los seguidores de Yeshua, no tenemos que rendirnos. Porque donde estén congregándose los fieles, ahí no va a venir juicio. Ahí va a saltar el juicio. Ahí va a haber tranquilidad. Ahí va a estar limpio. Como ayer vimos la tormenta esa que destruía Egipto. Pero donde estaban los hebreos no pasaba nada. Eso es verídico. En el libro de Apocalipsis menciona eso, que a los hijos de Dios nada les tocaba. Las plagas no venían sobre ellos. Y Dios está diciendo así. Pero bueno, parece que no hay 50 justos ahí. ¿Qué dice más? Versículo 27. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltaran de 50 justos 5. ¿Destruirá por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré, si hallare allí 45. Y sigue bajando el precio, ¿no? Este es tipo, embollévense, ¿no? ¿Cómo se puede decir? Bajaron un poco más. ¿Cómo se dice? Buen negociante, ¿no? Está queriendo negociar, a ver hasta dónde le hace bajar. Y volvió a hablarle y dijo, versículo 29, quizá se hallare allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor, si hablare quizá hallare allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí a 30. Y dijo: he aquí ahora que he aquí que he emprendido el hablar a mi Señor, quizá hallare allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Si 20 justos, o sea, 20 personas que están sirviendo a Dios en una ciudad Dios no va a destruir esas ciudades. Imagínense, 20 justos nomás ya. Pero ese todavía bajó más. Y volvió a decir, versículo 32, no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizá se hallarán allí 10. ¿Y qué dijo Dios? No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y el Señor se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Por amor a 10 justos no va a destruir Sodoma y Gomorra. Pero podía haber bajado más, ¿no? 10 puta. Y ese es algo que también tiene el 10 es un número simbólico, ¿no? Representa también, ya sabemos, ¿no? a las 10 tribus perdidas en el mundo. Quiere decir, estos son comentarios, ¿no? Que si por amor a las 10, a sus 10 tribus perdidas, Dios va a salvar a la humanidad por amor a esas personas, a ese pueblo escogido. Recuerden que en Malaquías o Zacarías, no me acuerdo muy bien, dice que 10 hombres de las naciones tomarán el zipzip de un judío, dice, y le dirán: vamos a adorar a tu Dios. 10 hombres. Esos 10 hombres están representando a las 10 tribus de Israel que están perdidas entre las naciones. Quiere decir que cuando venga el juicio final sobre la tierra, a los escogidos de Dios, a esas 10 tribus que están esparcidas entre las naciones, por amor a ellos, Dios va a perdonar, dice, el juicio. Dice que va a cortar esos días, está escrito en Mateo 24. Por amor a los escogidos, aquellos días serían acortados, dice, los días de juicio final. Esto es lo que la Biblia nos está enseñando. Pero el próximo capítulo 19 vamos a ver lo que ocurrió, el desenlace. Aquí quedamos como que va a ocurrir. El próximo ya va a venir el juicio final sobre Sodoma y Gomorra. Y hasta aquí vamos a compartir. Sopla en la vida, eres los huesos de los 4 vientos, Espíritu. Esto fue Palabra de Vida Eterna con el estudio del libro de Génesis. Para cualquier información, comuníquese al 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.